Buen día, profesor. Mi nombre es Diego López Meneses, perteneciente al grupo 4MB6 de Máquinas Eléctricas, y hoy estaré respondiendo a las preguntas que nos envió. Pregunta número uno. En los conductores, ¿qué es AWG? Y bueno, AWG es una nomenclatura que quiere decir American Wide, que su traducción al español vendría siendo como calibre de alambre americano. Este es en sí un índice de clasificación que nos va a decir el diámetro, la resistencia, el área de la sección transversal de un conductor. Ahora, sin embargo, ya decimos que es un índice, una tabla, pues, donde vamos a tener un calibre que tiene un número específico y nos va a decir el área de sección transversal. Un ejemplo, el calibre 10 tiene una sección transversal de 5.26 milímetros cuadrados. Sin embargo, estos cables normalmente se utilizan para las instalaciones eléctricas de una casa. Y nosotros debemos de calcular la sección transversal en base a las siguientes fórmulas para nosotros poder elegir el calibre específico. En este caso, voy a decir las dos fórmulas principales que tenemos: la fórmula de líneas trifásicas y las líneas monofásicas. De estas hay más subfórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, para motores, para cosas inductivas, cosas resistivas, pero vamos, estas son las principales, ¿no? Para una casa. Supongamos que tenemos una línea monofásica. Bueno, la fórmula nos dice que S, que es la sección transversal en milímetros, es directamente proporcional al 2P, que P es una constante, que es la resistividad del conductor, multiplicado por L, que es la longitud en metros del cable que se va a utilizar, por la intensidad de corriente eléctrica en amperios que va a pasar por ese cable, dividido sobre el voltaje nominal. En este caso son 110 voltios o 115 voltios normalmente aquí en México, ¿verdad? Supongamos que nos dio una sección transversal de 2.5 milímetros cuadrados. Entonces nosotros tendremos que utilizar el calibre 13, que tiene una sección transversal de 2.63. ¿Esto por qué? Bueno, porque si nosotros no utilizamos cierto amperaje, va a consumir cierto amperaje un cable, y nosotros utilizamos la fórmula y nos da una sección transversal específica, y utilizamos un cable inferior de sección transversal, lo único que vamos a provocar es que se caliente este cable. Es por eso que se utiliza este cable 13, que aunque es un poco mayor en sección transversal, es el más cercano en sí por la parte superior. Entonces, de esta manera vamos a evitar este sobrecalentamiento y nuestra instalación eléctrica va a ser correcta y adecuada. Pero bueno, continuamos. Decimos, ¿qué es el diferencial de potencial? Y bueno, se define el diferencial de potencial como la energía de potencial que va a existir en una carga Q, que se va a desplazar, desde un punto A hasta un punto B. Y las unidades que se van a utilizar, este potencial va a ser dividido entre la carga de Q. Las unidades de este diferencial de potencial van a ser joules por coulomb, o también llamados volts. Ahora, la tercera pregunta nos dice, ¿qué es el voltaje? Y bueno, el voltaje es como coloquialmente se le llama al diferencial de potencial. Según la National Electric Manufacturers Association, nos dice que el diferencial de potencial y el voltaje vienen siendo lo mismo, y las unidades de esto vienen siendo los volts. Ahora, dice, ¿qué es un motor reductor? Bueno, la pregunta número 4, ¿qué es un motor reductor? Disculpe, profesor. Se conoce como un motor reductor a una máquina que está formada por dos partes: un motor y un reductor. Estas están unidas en una pieza pequeña, y lo que hace básicamente es reducir las revoluciones del motor y a su vez subir el torque, porque ya sabemos que son inversamente proporcionales estas variables, ¿verdad? Ahora, para que quede más claro esto, supongamos que nosotros tenemos un motor Siemens de la línea naranja de un HP. Este motor es un motor monofásico, y tiene unas revoluciones promedio de 1200 RPM. Ahora, el torque de este motor, según la fórmula y según el fabricante, tenemos un torque de 0.6 kilogramos metro. Ahora, supongamos que nosotros le ponemos un reductor a este motor, y este reductor va a reducir las revoluciones a 60 RPM. Ahora, algo que se debe de decir: siempre cuando hay fricción hay pérdida de energía, y no es la excepción en un reductor, porque un reductor son engranajes que están en una pieza y que van en un mismo eje y que van a reducir las revoluciones. Ahora,
Normalmente, un reductor reduce la potencia entre un 2% a un 5%. Supongamos que este reductor reduce la potencia un 5%, lo máximo de tolerancia que existe. Entonces, vamos a calcular el torque que va a salir en el reductor. No en el eje del motor, sino en el eje del reductor. Y nos dice que va a ser 0.95 HP, que es la potencia que va a terminar en el eje del motor, que va a multiplicar a los 716, que es la constante, dividida sobre las RPM, que en este caso son 60. Nos da un torque de 11.33 kilogramos metro. Como podemos ver, las RPM y el torque son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las aplicaciones de los motorreductores en la industria automotriz? Y bueno, hay dos aplicaciones principales de estos motorreductores. Lo que viene siendo en la empresa a la hora de fabricar las piezas para hacer el motor y para armarlo también, y para un automóvil en sí. Primero con la empresa. Los motorreductores se utilizan para darle poder o potencia y par de giro a una máquina, como puede ser una CNC, una fresadora, un torno, que se dedican a hacer piezas. También los motorreductores se utilizan en las bandas transportadoras de las piezas, ¿sí? Ya que tienden a ser muy pesadas, o también se utilizan en torres altas que tienen un motor y que también tienen un motor reductor y tiene un cable que se utiliza para cargar las piezas y de esta manera ensamblarlas, de forma manual. Sin embargo, también se utilizan en los automóviles eléctricos, ya que vamos a poner el ejemplo del Tesla Model S. Este automóvil tiene un motor eléctrico de 650 HP y que tiene unas revoluciones en vacío de 400 RPM. Según la fórmula y según el dato del fabricante, este tiene un torque nominal de 116.35 kilogramos metro. Sin embargo, este motor se acopla a un reductor, formando así un motor reductor, y esto va hacia el diferencial del automóvil. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, principalmente porque en un automóvil, ya sea eléctrico o de combustión, es mucho más importante para la velocidad y la aceleración del automóvil en sí, es más importante el torque que las revoluciones y que la potencia en caballos. Entonces, es por eso que se le pone un reductor que baja esas 4000 revoluciones a 1000 revoluciones. De esta manera, en base a la fórmula podemos concluir que nos da 442.13 kilogramos metro. Como podemos ver, el torque aumenta mucho. De esta manera nos permite que el auto sea más rápido y tenga una mejor conducción. ¿Verdad? Ahora, la pregunta número 6 nos dice ¿qué es un servomotor? Disculpe, profesor. Un servomotor es un actor rotativo que consta de un motor de corriente continua, consta también de un reductor y de un sensor de retroalimentación de posición. Normalmente los servomotores más encontrados aquí en México, el sensor de retroalimentación de posición consta de un controlador de potencia y de un potenciómetro. Ahora, hay que mencionar que mientras el motorreductor tiene una velocidad constante en base a su propio eje, eso quiere decir que tiene unas revoluciones constantes y siempre va a ser una revolución, es decir, siempre va a dar un giro de 360 grados y va a ser así constante, de esta forma. El motorreductor no es así. El motorreductor el servomotor por lo general tiene movimientos de 90 grados y puede girar hacia hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia cualquier posición. Y el movimiento máximo es de 180 grados. Eso quiere decir que si aquí está el motorreductor, va a girar 90 y 90 hacia acá, 180 grados su máximo. Y si está en esta posición, va a poder girar 90 y 90 hacia acá, siendo su posición máxima, 180 grados. Ahora, la pregunta número 7. ¿Cuáles son las aplicaciones de los servomotores en la industria automotriz? Y bueno, los servomotores se utilizan normalmente en lo que viene siendo la automatización de cualquier sistema eléctrico, hidráulico o mecánico. Entonces, se utilizan en dos cuestiones principales. Lo que viene siendo el armado del automóvil y el automóvil en sí. En el ensamblaje del automóvil se utiliza ya que la mayoría de las empresas ya son automatizadas y se requieren estos servomotores para controlar las máquinas que arman los automóviles. Y en el caso del automóvil se utilizan los servomotores para controlar los sistemas eléctricos del motor y también para mantener una velocidad constante en el motor de combustión interna del automóvil. Ahora, dice, ¿qué diferencia existe entre el torque de un servomotor y cómo cambia en el motorreductor? Y bueno,
Como ya mencioné, el servomotor también consta de un reductor. Sin embargo, el servomotor, su movimiento es por 90 grados. ¿Sí? Y mientras el motor reductor es un movimiento constante, siempre va a haber un movimiento constante y de 360 grados, donde cumple un ciclo de 360 grados y vuelve a girar. El servomotor no, tiene un ciclo de 180 grados y no puede pasar de ahí. Entonces, aunque estos tengan sus reductores y a su vez en base a la fórmula nosotros podemos calcular, cambian su torque, porque siempre van a cambiar su torque porque bajan las revoluciones, se ocupa para cosas muy distintas. Entonces yo creo que aunque estos tengan sus reductores, son muy distintos en sí. Y por lo cual esa sería mi respuesta. De antemano, muchas gracias, profesor, y que tenga un excelente día.